Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. El Evangelio nos enseña sobre la Madre en la cruz. Tomado del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos retomando el tiempo ordinario y hemos gozado durante estos 50 días de la luz resucitada de Cristo. Él ilumina nuestro camino, nos da su paz y su alegría. Y hoy, un día después de Pentecostés, la Iglesia nos invita a contemplar el misterio de la Virgen, Madre de la Iglesia. Es decir, el papel de la Virgen María en el nacimiento de la Iglesia es un querer de Dios. Y esto se refleja en la voluntad de su Hijo Jesucristo. Y por eso nos dice la palabra: en aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Y es que ciertamente María está al pie de la cruz, no solo como madre, sino como discípula. Ella también está haciendo la ofrenda de su Hijo. Y al ver tan grande sacrificio, Jesús ve a su madre, siente compasión de ella. Sabemos que la mirada de Jesús es una mirada llena de compasión. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Qué impresionante, queridos hermanos. Jesús llama a su madre como mujer, es decir, madre de todos los vivientes, pero en otro sentido, no en el sentido de Eva, que es madre de todos los creyentes, que es madre de todos, sino justamente porque Jesús va a forjar en María esta maternidad espiritual al pie de la cruz. Ella va a ser la madre de todos los que viven según el Espíritu, de todos los regenerados por Cristo en su misterio pascual, en definitiva, de todos los bautizados. Y por eso se nos invita a los bautizados a acoger a la Madre de Jesús. Por eso dice la palabra que luego Jesús dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Qué precioso, queridos hermanos. Jesús forja esta maternidad de María en la cruz. Si del costado abierto de Cristo nace la Iglesia, también María es madre de la Iglesia. Y esto no por mérito propio, sino por voluntad y por obra de su Hijo. Y por eso todo discípulo está llamado a acoger a María en su corazón, a vivir con ella, pues ella es Madre de Dios, pero sobre todo es verdadera discípula. Ella está en los momentos difíciles, acompañando a su Hijo Jesucristo. Pues también nosotros estamos invitados a acoger a nuestra Madre la Virgen María.
porque Jesús la ha hecho madre de la iglesia, es decir, madre de todos los bautizados. Pues pidamos esta gracia, queridos hermanos, que podamos acoger a María en nuestro corazón, y contemplando de ejemplo de discípula, de madre que ofrece a su Hijo, también nosotros seamos verdaderos discípulos de Jesús, que nos entreguemos más a Él, y que también al acogerla en nuestro corazón, recurramos a ella y pidamos su intercesión, porque ella es madre de la iglesia. En segundo lugar, queridos hermanos, la palabra nos invita a contemplar a Jesús como el cumplimiento de todas las promesas contenidas en el Antiguo Testamento. Nos dice la palabra: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Jesús tiene un propósito. Jesús quiere cumplir hasta la última tilde de la ley, porque Él ha venido a cumplir las promesas de Dios Padre, la promesa de la salvación. Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se le acercaron a la boca. Y Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. Es decir, todas las profecías contenidas en el Antiguo Testamento están cumplidas. Todo lo que está contenido en la ley y los profetas y salmos se ha llevado a cumplimiento, se ha llevado a plenitud. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y es allí, en la muerte del esposo, es que nace su esposa la iglesia, pues Jesús ha dado la vida por ella, por cada uno de nosotros. Pues alegrémonos en el corazón, Dios ha cumplido todas sus promesas en su Hijo Jesucristo, y esto nos llena de fe y de esperanza, pues a través del sacrificio de Jesús, de su misterio pascual, se nos ha llegado la salvación. Pero otro detalle importante, queridos hermanos, esto el evangelista no lo pone por gusto, sino que también la donación de su madre es voluntad de Dios. Es para cumplir la Sagrada Escritura. Todo lo que Jesús realiza en la cruz es para llevar a plenitud la palabra de Dios. Y por tanto, esta entrega de Jesús a su madre, este misterio de María como madre de la iglesia, también es cumplimiento de las promesas del Padre. Pues y una vez cumplidas las promesas del Padre, Jesús entrega el Espíritu. Pues queridos hermanos, también nosotros, a ejemplo de Jesús, cumplamos la voluntad del Padre, llevemos a plenitud en nosotros la palabra de Dios, para entregar el Espíritu con alegría, con esa certeza de que con nuestra vida hemos agradado al Padre. Pues siguiendo el ejemplo de Jesús, que cumple en sí todas las profecías del Antiguo Testamento, también en nosotros se cumpla la palabra de Dios y vivamos según esta promesa del Espíritu, pues solo el Espíritu Santo dinamiza la vida de la iglesia. Pidamos pues al Señor ser dóciles al Espíritu, para que Él lleve a cabo en nosotros la obra de la santificación, que cumplamos la palabra de Dios, para que llegue a plenitud en nosotros y así algún día podamos entregar el Espíritu con alegría, siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro Jesús. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Este detalle es muy interesante, queridos hermanos. Aquel sábado era un día grande, esto por partida doble. Uno, porque estaban introduciéndose al sábado, día del descanso en el Señor, pero también porque ese año coincidía la Pascua judía con el sábado y esto le daba doble realce. Ese sábado era 14 del Nisan e iban a celebrar la Pascua. Pues Jesús ya vivió su Pascua, entregando su vida por nosotros, entrando en el descanso del Señor, reposando en el sepulcro, para resucitar al tercer día. Para no opacar esta solemnidad, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Qué impactante este pasaje, queridos hermanos. Rompen las piernas a los que habían crucificado con Jesús, pero hay un acto de misericordia. Al contemplar a Jesús muerto, simplemente le traspasan con la lanza el costado, pero no le quiebran las piernas. Así se cumple la Escritura. No le quebrarán las piernas y también mirarán al que traspasaron. Y nos dice la palabra que al punto salió sangre y agua. Del costado abierto de Jesucristo, el esposo, nace su esposa la iglesia, y al punto sale sangre y agua. Y con la sangre y el agua se simbolizan los sacramentos de la Eucaristía y del bautismo respectivamente. Pues la iglesia se fortalece y se alimenta de su esposo
en ese costado abierto, en la oración, en la meditación de su palabra, pero sobre todo en los sacramentos, pues son signos visibles, canales de gracia. Y por eso, queridos hermanos, contemplemos al que traspasaron, para que al contemplar el nacimiento de su esposa la Iglesia, también nosotros celebremos con gran solemnidad la fiesta de la Pascua, y que lo renovemos todos los domingos, día de la resurrección del Señor. Que nos congreguemos como hermanos, como familia de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia, para alimentarnos de su palabra y renovarnos en nuestro santo bautismo. Pues pidamos al Señor discípulos que amen a su esposa la Iglesia, que por amor a Jesús nos alimentemos de ella, para que así sigamos trabajando en la viña del Señor. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este misterio de María, Madre de la Iglesia. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que acojamos a tu Madre, es la herencia que tú nos has dejado, que como buenos discípulos la acojamos en el corazón, para seguir su ejemplo de discípula, para que como ella ofrezcamos el sacrificio agradable a tu presencia, que nos refugiemos en su intercesión y que le rindamos siempre nuestra veneración, porque es tu Madre, pero también tú la has hecho nuestra Madre, Madre de todos los bautizados. Pues que amemos de corazón a María nuestra Madre. En segundo lugar, Jesús, te damos gracias porque tú cumples las promesas del Padre. Tú has llevado a plenitud toda profecía contenida en el Antiguo Testamento, para que así podamos gozar de tu salvación. Pues que también nosotros, acogiendo tu palabra en nuestro corazón, la dejemos obrar por la fuerza del Espíritu Santo, y así cumpliendo la voluntad del Padre, podamos entregar el Espíritu con alegría, así como tú, Jesús. Gracias, Jesús, por tu obra redentora, porque tú cumples la palabra de Dios. Gracias porque en medio de este cumplimiento nos has regalado a tu Madre, y nos revelas que también es designio divino que ella sea Madre nuestra, Madre de la Iglesia. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón contemplativo para llevar nuestros ojos al cielo y contemplarte traspasado en la cruz. Pues gracias, Jesús, por alimentarnos con tu palabra, pero sobre todo con tu Eucaristía, para que llenos del Espíritu Santo, reavivemos nuestro bautismo y sigamos trabajando en tu viña. Fortalece, Jesús, nuestra fe, que vivamos siempre de tu Espíritu, que así como María acompañó a los apóstoles en oración constante y estuvo presente en la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, que también nosotros nos renovemos en este espíritu para que siempre celebremos con alegría tu resurrección, y no solamente el día de Pascua, sino también todos los domingos en el que celebramos tu resurrección. Que vivamos pues, Señor, nuestra fe con alegría. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.